comunidades, pero también está en Facebook. El link es siempre el mismo. Vos lo encontraste y pudiste entrar. Bien. Bueno, lo tengo guardado en un mensaje que hice con la gente de la Facu. Bueno, después voy a revisar bien si lo tengo en otro lado más a mano. Es siempre el mismo. Sí, hola. Gracias. Buenas tardes, me meto. Hola, profe. Hola, Luis. Sí, el enlace, perdón que se escuchan muchas voces de que estamos en la oficina del programa, me disculpo. El enlace está publicado, lo publicamos media hora antes del inicio de clase en Facebook. Para aquellos que tengan dificultad para encontrarlo o no puedan acceder a comunidades, lo van a encontrar ahí. ¿Puedo preguntar algo? Jacqueline. Sí, ¿a mí? Listo, adiós. Jacqueline, yo quería saber hasta qué hora es la clase. Y más o menos estamos alrededor de una hora. Porque yo a las 5 tengo que dejar. Sí, pero no hay es problema. La primera vez que entro, la verdad que no me anoté en Tratamos de ningún lado. una horita. Los encontré. Sí, tratamos de trabajar una horita, por eso Bárbaro. me gustaría arrancar así. Y todas las cuestiones técnicas, no es que no quiera ayudarlos yo, sino que están mucho más capacitados que yo la gente de ProWapan, así que consulten con ellos, porque ellos los van a ayudar mejor que yo. No es que no quiera ayudarlos, pero bueno, a mí también a veces se me complica, por eso les pido que siempre tengan a mano el WhatsApp de la gente de ProWapan para consultarle todos estos temas vinculados con el enlace y demás. ¿Sí? Yo voy a atenerme solamente a las cuestiones relacionadas con lo literario y con la clase, ¿sí? Así no perdemos tiempo hablando de esas cosas y la clase nos rinde, si no se va a demorar mucho y no vamos a llegar a trabajar lo que quería trabajar hoy. Bien, bueno, vamos a empezar. En fin, de vos, en esta libro ficciones, habíamos hablado de esta etapa borgiana, por decir algunas ficciones de voces. Vimos también los temas de que atraviesan sus textos. Quería mencionar también, más bien hacer referencia a un tema que desarrolla Sarlo, y que hace explícito en su libro, que se llama Borges, un escritor en las orillas, creo que ya lo mencioné, es el capítulo 4, que se llama Tradición y conflictos. Y me interesa mencionarlo porque el lunes pasado hablamos de la operación que hace Borges en el cuento El fin. Dijimos que matando al personaje más importante de la literatura argentina, Borges está matando a la tradición. Habíamos dicho también que Borges pone un cierre al ciclo de la gauchesca, agregando un episodio decisivo, ¿no? Que es la muerte del personaje principal. Borges mata a ese personaje y dice Sarlo, responde a la pregunta estética e ideológica acerca de qué debe hacer un escritor con la tradición. Matarla, lo que hace Borges, sumarse a ella. Borges enfrenta con esta operación un texto fundamental de la literatura argentina, un texto sagrado, ¿no? Que es el Martín Fierro. Y teje su ficción con los hilos que Hernández había dejado sueltos, ¿no? La historia de Fierro es representada, vuelta a presentar, escrita en prosa, un texto que había sido escrito en versos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, es más importante, es modificada para siempre. Recordemos que habíamos dicho que en oposición a la versión de Lugones, del Martín Fierro, como épica nacional, Borges sostiene que los héroes épicos deben ser perfectos, ¿no? Y que Martín Fierro es moralmente imperfecto. Y digo esto porque Lugones había comparado a Martín Fierro con los poemas homéricos, mientras que Borges, ¿se acuerdan que hacía referencia a ese episodio en el que Fierro le aconseja a sus hijos que el hombre no debe matar al hombre ni derramar sangre humana?
siendo que él había matado, ¿no? Borges encuentra, y todos a simple vista podemos encontrar que hay una contradicción ahí en el personaje, ¿no? Entonces, ¿qué dice Borges? Hay que leer, es necesario leer el Martín Fierro a contrapelo de lo que había sido escrito hasta ese momento, ¿no? Y Borges hace esto no solo en el cuento del fin, sino también en otros textos, como por ejemplo en biografía de Tadeo Isidoro Cruz y en algunos ensayos también, ¿no? Con respecto a esa cuestión de la tradición, y acá viene lo que diría con el capítulo del ella explica la invención del pasado a partir de una colonización armada por los procesos de modernización urbana que habían dejado de lado esa Buenos Aires criolla y que habían relegado ese criollismo solo a unos pocos barrios. No se oye bien. Sí, mande con la mano. Adelante. Quería hablar. Profe, Me sale el Jackie, ¿me nombre. escuchás? A ver si la profe me escucha. Sí, Flor. Lo que podés hacer para mejorar Sí. la conectividad es sacar tu cámara. Sacar mi cámara. Sí, por un ratito y en todo caso en algunos minutos la volvés a conectar. ¿Así? A ver si ahí te mejora la conectividad para que te escuchen con más claridad. El 8 de abril. Ahí saqué la cámara. Bueno. Perfecto. Bueno, les contaba que con respecto a... estaba hablando, me pierdo con las interrupciones de la virtualidad, pero bueno, es así. Leonardo, vos tenés la cámara abierta, perdón, el micrófono abierto. Leonardo Rosito. ¿Cómo tengo que...? El micrófono que está abajo hay que hacer clic para que se cierre. Yo ya lo desactivé. Bueno, voy a continuar entonces. Les estaba mencionando el capítulo del libro de Sarlo, donde explica la invención del pasado que realiza Borges, ¿no? A partir de esa Buenos Aires que había desaparecido, que se había transformado por los procesos de modernización urbana, y que habían dejado de lado la Buenos Aires criolla, que solo vivía en algunos pocos barrios, ¿no? Como Palermo, como Flores. Entonces, Borges, ¿qué es lo que hace? Borges recoge esos elementos de la cultura argentina del siglo XIX, que estaba amenazada, y de su propia tradición familiar, remitiéndose a sus ancestros criollos que también iban a pasar al olvido, ¿no? Si nadie los escribía, si nadie los rescataba. Entonces, la mirada alerta de Borges es la que descubre textos completamente invisibles, marginales, como fueron, por ejemplo, las inscripciones de los carros, que hemos visto la clase pasada. ¿Se acuerdan que hemos leído algunos fragmentos del libro Evaristo Carriego, de un texto que se llama Inscripciones de los carros? Entonces, estas inscripciones pertenecen a ese Buenos Aires que estaba desapareciendo, ¿no? Y lo que Borges busca en esto, no es el saber popular. Él no venera esas inscripciones por lo que dicen, ¿no? Él las toma como vanguardia. Dice Sarlo como objet trouvé, que es una expresión en francés que quiere decir como objeto encontrado, ¿no? Producido por el ojo del artista, ¿no? Que descubre, un tesoro en la realidad, ¿no? Lo que transforma en objetos literarios es la mirada poética, lo mismo que sucede con la fotografía, es la mirada poética que tiene el autor, que tiene el escritor,
Lo mismo que pasa con la fotografía. Lo que el fotógrafo hace es fijar una mirada donde nadie la ha puesto. El fotógrafo toma una foto de algo que todos podemos ver, pero no como lo está viendo él. Él está creando una mirada artística de ese objeto, está transformando la realidad a través de su mirada. Lo mismo está haciendo Borges con estas inscripciones de los carros, que están a la vista de todo el mundo, pero que él las toma como un objeto artístico vanguardista y por a la esta operación que él hace con lo popular, es una forma de recuperar ese saber de los antepasados criollos como argentino que es, ¿no? Borges vivió el problema de la cultura que definía como europea, y no del todo, ¿no? Porque se había implantado en un país periférico y mezclado con este mundo criollo que al mismo tiempo estaba desapareciendo, ¿no? Con esto quiero decir que había algo distante en la relación con ambas, ¿no? Con las tradiciones europeas por un lado y con las tradiciones criollas por el otro. En definitiva, es un lugar, un no lugar, una especie de intersticio en el que se encuentra el escritor argentino, porque tiene influencia de tradiciones europeas por los inmigrantes y tiene influencia criolla por su propia tradición, pero tampoco ninguna de las dos es tan fuerte como para imponerse, ¿no? Es como que hay una ambigüedad entre ambas, ¿no? Pero al mismo tiempo, y lo que Sarlo también dice, es que esta ambigüedad, esta imprecisión, que no es que ni parado en un lugar ni en otro, le otorga cierta libertad, que es la libertad de los latinoamericanos. La libertad de los latinoamericanos, ¿no? Construida sobre esa falta, sobre ese vacío. Nuestra tradición cultural resulta problemática para los escritores, entonces, ¿no? Pero al mismo tiempo están ligados a esa libertad que termina siendo su destino. Esto lo trabaja muy bien Sarlo en Borges, un escritor en las orillas, ¿no? En cambio, por otro lado, diría Sarlo, los escritores europeos están enclavados en una cultura que es como inevitable, de la cual no pueden escapar, que es inmodificable. Y esto es lo que no quería dejar pasar, porque es un tema del que se ocupa Borges, que lo atraviesa, sobre todo si pensamos en los dos linajes que él todo el tiempo menciona y que nosotros también hemos mencionado en las clases anteriores, ¿no? Cuando hicimos referencia a los orígenes paterno y materno, a los antepasados criollos guerreros y a los antepasados ingleses y letrados, ¿no? La Casa de la Infancia en Palermo, que está inmersa en un escenario criollo porque es el barrio de Palermo, pero que tiene una biblioteca de libros ingleses adentro y que está separada de ese mundo criollo por las lanzas. Bueno, acá por lo que a medida que avanzo estoy leyendo algunos comentarios que dicen que prefieren las clases por Facebook, bueno, que eran como más expositivas. Bueno, vamos a ir viendo entonces cómo nos manejamos. Quédense tranquilos, tenemos todo el año por delante. Vamos a encontrar la manera de que a todos nos resulten mejor y más claras las clases. Así que si es lo que prefieren, por ahí podemos repensar ese tema. Pero bueno, yo voy a seguir avanzando hoy por lo pronto de esta manera y después vemos cómo nos comunicamos. Me pidieron el mail, en comunidades está mi mail, pero es mi nombre y mi apellido, Jacquelina Miranda, todo en minúscula. No sé si Flor lo podés escribir en los comentarios, jacquelinamiranda@gmail.com. No sé si alguno se quiere contactar por algún tema en particular, me puede escribir. Bien, podríamos intercalar. Bueno, sí, podríamos intercalar también. Vamos a pasar al cuento que tenían que leer para hoy, al cuento del sur, a trabajar ese cuento, así que me gustaría que ahora nos concentremos en la lectura que hicimos de ese cuento. Yo voy a ir mencionando algunos aspectos que
que me gustaría que tengan en cuenta, que piensen en esos aspectos a partir de la lectura que ustedes hicieron, y ustedes pueden ir haciendo comentarios. Intentemos ser lo más concretos posibles, y lo digo por esta modalidad que tenemos, ¿no? Ser lo más concretos posibles en los comentarios y pensar y escuchar bien los comentarios de los demás para no ser reiterativos. Así que bueno, prestemos atención en eso. Vamos al Cuento del Sur entonces. El Cuento del Sur también está en Ficciones, en el mismo libro al cual pertenecía el cuento El Fin, que leímos y que comentamos la clase pasada. Hablamos de esta etapa de la literatura borgiana de 1944, donde se publica Ficciones, ¿no? Al cual también pertenece el libro Artificios, donde están el sur y donde están el fin. La forma de la espada, la muerte y la brújula, son textos muy conocidos de Borges. Funes el Memorioso es otro de los que pertenecen a este libro. Y el famoso El Jardín de los Senderos que se bifurcan, que pertenece al libro El Jardín de los Senderos que se bifurcan, también incluido en Ficciones. Ahí Florencia de Adultos Mayores les escribió el mi mail, porque algunos lo pedían. Puede ser que Artificios sea la primera parte de Ficciones. En realidad Artificios es la segunda parte de Ficciones, no la primera. La primera es El Jardín de los Senderos que se bifurcan, la segunda es Artificios, donde está el sur. Bueno, el sur, esta historia de Juan Dalman, ¿no? Ese personaje, ese pastor de la iglesia evangélica, ¿no? Que era secretario de una biblioteca, cuyo abuelo materno había sido Francisco Flores, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por los indios de Catriel. Así comienza esta historia, ¿no? Borges nos introduce en la historia a través de su personaje, que había llegado a Buenos Aires en 1871. Bien. Y le suceden cosas a este personaje, le suceden algunas cosas parecidas a las que le sucedieron a Borges. Por eso vamos a ver que hay una analogía. ¿Qué quiere decir una analogía? Que hay similitudes, que se podría pensar en alguna semblanza biográfica que hay en esta historia de la vida de Borges. ¿Alguien quiso levantar la mano, me parece? No. Bien. Quiero mencionar Esther. A ver, Esther, te escucho. Sí, en realidad a mí me llamó la atención eso, que parece exactamente la vida de Borges en cuanto a los linajes, ¿no? En cuanto a que hay dos linajes totalmente distintos, y aparte a la casualidad que él trabaja en una biblioteca, que es el lugar preferido de la vida de Borges. Y me pareció aparte que es una ficción exótica, porque trae el libro de las 1001 noches y medio que lo trae de una forma gauchesca. Es verdad, gracias Esther, es verdad, la analogía con la vida de Borges es muy notoria, por las lecturas, por los linajes, por un montón de cuestiones. Por lo lector empedernido. Fíjense que Dalman saca el libro Las 1001 noches todo el tiempo, cuando viaja, cuando va leyendo, de hecho va subiendo la escalera con el libro y por eso le sucede lo que le sucede. Liliana levantó la mano. Borges en la vida real. Sí, Liliana. Te escucho, Liliana. Bueno, no sé qué sucedió con Liliana. Si querés participar en otro momento, volvé a levantar la mano. Eso es un aspecto del cuento. Él tuvo septicemia, dice Lali. Sí, es verdad. No anda mi micrófono, dice Liliana. Está bien, no hay problema, Liliana. En primer lugar,
algo que quiero destacar y que se manifiesta muy explícitamente es el criollismo de Borges, ¿no? Cómo el mundo criollo se revela en la actitud de revancha permanente, ¿no? Y en el accionar que encausa el destino, ese destino inevitable e indomable que Borges trabaja en este texto, y que es otro de los temas centrales que se encarna en la muerte bajo la forma de duelo criollo. Es ese el destino final aceptado por Juan Dalman, ¿no? En segundo lugar, hay otra presencia permanente en el cuento, que es el tema de la frontera. Y la frontera en un amplio sentido de la palabra, no estoy hablando de una frontera geográfica, ¿no? Sino de una frontera temporal, de una frontera también pensada como una barrera que separa el género humano con respecto al mundo animal, una frontera que divide la salud respecto a la enfermedad, ¿m? Del sueño a la realidad, ¿no? Alguien dijo ahí, no llegué a leer quién, que se podría pensar que lo que sucede es parte de un sueño que Dalman tiene en el hospital, podría ser claramente, es una interpretación. También la frontera que diferencia y que separa a los hombres letrados, los médicos, de los gauchos orilleros, ¿no? Otra frontera que podemos ver en el cuento es la calle donde está situado el hospital, que es la calle Ecuador, ¿no? Pensando que el Ecuador es una frontera explícita, ¿no? Eh, y el sur, ¿no? El norte con respecto al sur bueno, que se manifiesta claramente en el título del cuento, ¿no? El norte con respecto al sur, que al mismo tiempo implica el campo con respecto a la ciudad. El sur era el campo, el sur era la barbarie, el espacio de los gauchos, de los compadritos, de todos estos personajes que él empieza a nombrar, y el norte era la ciudad, donde vivían los hombres letrados, y donde estaba la cultura. Un poco se podría pensar en términos de Sarmiento, ¿no? Esta oposición. Bien. Entonces, con respecto a la beta autobiográfica, habíamos dicho que... Ah, conecté el micrófono. Trataré nuevamente, Liliana. Sí, Liliana, a ver, te escucho. Ahora, sí. No, que... Me estás matando con el ruido, Liliana. Sí, es terrible, no. Conecta tu teléfono, tu audio un segundo. Sí, no se va a poder escuchar, Liliana. En todo caso, escribilo. Y volviendo al tema del criollismo, hay alusiones al criollismo también en otros textos de Borges. No sé si lo habíamos mencionado, pero por ejemplo en Queja de todo lo criollo, Borges define quién es el criollo para él. Sí, María del Pilar. Como el paso de la literatura a otra, dice Esther, que interpretó. La enfermedad también es coincidente. Bien, Liliana. María del Pilar, te escucho. Nos seguimos mientras más Pilar se acomoda para participar. Entonces, no conecto la cámara para que tenga mejor señal y por eso la bloqueé por silencia para que escuche mejor. Por eso la apagué. Sí, María del Pilar, volviste a levantar la mano, te escucho. No, bueno, seguimos entonces. Me recordó La noche boca arriba de Cortázar, totalmente, totalmente. Bien,
Con respecto entonces al criollismo, habíamos hecho referencia a Queja de todo lo criollo, ¿no? Donde Borges define a los criollos. Borges también explica algunos aspectos de la lírica criolla como desviación de las particularidades de la geografía pampeana, de su forma de vida típica, la monotonía del horizonte de la pampa, las exigencias de dominar un entorno hostil. También en otras clases mencionamos el tamaño de mi esperanza, ¿no? Ahí el criollismo de Borges alcanza su clímax, ¿no? Habíamos visto cómo la esperanza de Borges expresa cuál es su esperanza, ¿no? Y consiste en que los criollos reelaboren el criollismo, ¿no? Ya que para la generación literaria del 80 lo criollo era lo primitivo, lo elemental, ¿no? Entonces, la presencia del gaucho y de todos los elementos que lo configuran tiene un peso importante en el texto. Fíjense que el nombre elementos dice la vincha, el ponto de bayeta, el largo chiripá, la bota de potro, los caballos atados al palenque, en la puerta del almacén, ¿no? Estos elementos, por supuesto, están asociados únicamente al sur, ¿no? Al campo. Él no los menciona cuando está internado en el sanatorio, ¿no? Cuando el personaje está internado, ¿no? Y lo que también se hace presente en el texto como parte de ese mundo criollo es la figura del compadrito, ¿no? El compadrito de cara chinada, dice en una parte, se paró tambaleándose. Sí, María del Pilar, ahora estás y te escucho, que querías hablar, ¿puede ser? No, que yo creo que Dalma murió en el hospital y soñó su propia muerte. Puede ser, claro que sí, es una interpretación posible del texto. Liliana dice que le hace acordar a La noche boca arriba. A mí Totalmente. también. A todos nos hace acordar, yo también, dice Monland. Sí, por supuesto, puede haber sido un sueño, ¿no? Puede haber soñado con esa muerte criolla, ¿no? Para mí también murió en el hospital, dice María Cristina, totalmente. Pero cómo esa muerte, aunque fuese una muerte soñada, cómo está detallada hasta el mínimo detalle, ¿no? Como una muerte criolla, ¿no? De acuerdo totalmente, dice Isabel Adriana. Bien, bueno, yo también lo pensé, dice Sarita. Volviendo a la figura del compadrito que venía con... Sí, Blanca, ¿querés decir algo? Te escucho. Sí, Jackie, con respecto a eso, en el libro ese que yo mencioné la clase pasada, hace una de las preguntas de los estudiantes es que entre el otro duelo, el cuento del otro duelo y el sur, para él tenían la misma insensible amargura. Entonces se lo preguntan a Borges, y Borges dice que para él no, que no estaba de acuerdo, que para él el sur es realmente una historia de esperanza. Y en el sur, dice, la trama real, eso lo responde Borges, ¿no? En su seminario. La trama real se trata de, bueno, en realidad hay varias tramas. Una de ellas puede ser que el hombre murió en la mesa de operaciones y que todo el asunto fue un sueño suyo, en el que luchó por conseguir la muerte que hubiera elegido. Te escuché muy cortada, Blanca. No sé si lo podés repetir. A ver. ¿Ahora? Sí, a ver ahora. No sé lo que escucharon. Nada, nada, Jackie. ¿Querés que repita todo? Sí, a ver, aunque sea resumido. Sí, que uno de los estudiantes en el seminario le pregunta, porque le parece que son muy parecidos, el otro duelo y el sur, ¿sí? Sí, claro. Que los dos tienen la misma insensible amargura. Y él le dice, Borges le responde en el seminario que él no está de acuerdo, que en realidad en el sur hay varias tramas, que él dice que es un canto de esperanza en realidad, y que una de ellas puede ser que el hombre murió en la mesa de operaciones y que todo el asunto fue un sueño suyo,
en el que luchó por conseguir la muerte que hubiera elegido. Es decir, él quería morir con un cuchillo en la mano y en la pampa. Quería morir peleando, como pelearon sus antepasados antes que él. Eso es lo que él opina sobre el sur. Y bueno, ya hace la diferencia con el otro duelo, que no vale la pena decirlo, porque a lo mejor hay gente que no lo ha leído. El otro es una competencia, una lucha, otra cosa. Pero eso es lo que él dice, Borges dice sobre su propio libro, digamos. Bien, gracias. Sobre Blanca. su propio cuento, ¿va? No, de nada. Ahí la respuesta de Borges es tan interesante, está buenísimo, sí, es así. Hay muchas tramas acá, hay muchos ejes, para mí es un cuento mucho más complejo que el otro duelo, para mi forma de ver, y esta posibilidad de darle al personaje de elegir su propia muerte, pensemos que puede haber sido soñada o literal, cada uno tendrá su propia interpretación, pero de elegir esa muerte, que es la única muerte que vale la pena, ¿no? La muerte a duelo, coincido, dice Franco. Entonces, este mundo criollo está muy presente fundamentalmente por el final, pero además del final, por todos estos otros elementos que forman parte del texto, que como les decía, son la imagen del compadrito, bueno, que es estoico, que es los gestos de hablar a los gritos, de estar borracho, los gestos de, por ejemplo, de tirar la miga de pan a la mesa como una forma de provocación, que pintan de cuerpo entero al compadrito, ¿no? Como personaje típico de las orillas, de esa frontera que es infaltable en la temática borgiana y que trata justamente lo marginal y la irrealidad de las orillas, que esa irrealidad deriva del carácter provisorio. En las orillas no se sabe dónde empieza una cosa y dónde termina, dónde empieza una cosa y dónde termina la otra, ¿no? Porque son un espacio de la imprecisión, de la ambigüedad, como les decía antes. Y Borges construye aquí un lugar que pretende ser un no lugar, ¿no? Y Sarlo le dedica un capítulo entero a este no lugar que son las orillas. Dice, en las orillas define un territorio original que le permite implantar su propia diferencia respecto del resto de la literatura argentina. Borges inscribe una literatura en ese límite, ¿no? Reconociendo que allí hay una forma cifrada de la Argentina. Es una superficie indecisa entre la llanura y las primeras casas de la ciudad. Las orillas tienen las cualidades de un lugar imaginario, dice Sarlo. Otro elemento que aparece, bueno, como les decía en el cuento, es el desafío permanente en el texto, de una y de otra manera, ¿no? Y no solo como una actitud propia del compadrito, sino también, el libro de Sarlo es Borges, un escritor en las orillas. Borges, un escritor en las orillas. El desafío también por parte de Juan Dalman, cuando en el viaje hacia la estancia, él retoma la lectura de Las Mil y Una Noches, ¿no? El personaje desafía la desdicha que había padecido junto a este libro cuando va subiendo las escaleras y lo vuelve a leer, ¿no? Como que insiste en esa lectura que había sido interrumpida. María del Pilar, ¿quería decir algo? No. ¿No? Ah, bien. Él desafía y vuelve a insistir con esa lectura. Incluso en la mesa del bar, cuando lo provocan con la miga de pan, él hace caso omiso a esa provocación y se sumerge en la lectura de Las Mil y Una Noches nuevamente. Y aquí hay algo que les quiero comentar con respecto a este evento, que lo dice Alan Pausa también en su libro El Factor Borges, a pensar en la lectura como una evasión de la realidad, que eso es algo que Borges también creía personalmente como escritor, ¿no? Como autor, y el personaje del Cuento del Sur también lo pone en práctica, ¿no? La evasión. Fíjense que Dalman, perplejo, decidió que nada había ocurrido, abrió el volumen de Las Mil y Una Noches como para tapar la realidad, ¿no? Sin embargo,
por sí sola, la hipótesis de la evasión, no alcanza para dar cuenta del placer de leer. Es preciso matizarla, dialectizarla con su otra cara, con ese perverso siniestro que Borges nunca pasa por alto, leer para tropezar con lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esta cita es de Alan Pauls, del libro El factor Borges, pero cómo sigue desafiando a la realidad el personaje a través de la lectura, vuelve a abrir el libro. Acá no ha pasado nada, hago caso omiso a esa provocación y me sumerjo nuevamente en la lectura. Bien, con respecto a la frontera geográfica ya hablamos, la del norte y del sur, ¿no? Rivadavia, la avenida Rivadavia como el límite, ¿no? de la ciudad de Buenos Aires con el sur. Otra referencia es al hecho de que el abuelo del personaje haya sido lanceado. Las lanzas son un elemento que están siempre presentes en los textos de Borges y hacen referencia a esa verja de la casa de Palermo, ¿no? Que dividía la calle bonaerense de su biblioteca, ¿no? Bien, ¿qué más podemos ver? Podemos pensar también que Sí, Susana, te escucho. Susana quiere participar. Sí, no abro la cámara para que se vean, para que se escuche mejor. A mí me llama la atención también algunas que no sé si tendrá que ver con esas características o no, pero la comparación que hace con el gato y el paralelismo que hace con la vida del hombre, donde dice que el gato vive como en un mundo más ilusorio y el hombre vive en la realidad. Y también me llama mucho la atención cómo parece que él volvió en el tiempo. Tienen estas características las escrituras de Borges, que vos nunca sabés exactamente si está hablando de lo que dice o de un sueño o parecido. Pero me llama la atención cómo hace alusión a eso, donde dice el mágico animal, la parte donde dice, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad y en la eternidad del instante. Como que el gato se puede tener como una referencia temporal, me sugiere a mí. Sí, es verdad lo que decís. La presencia de los animales que habitan el campo, en el mundo de lo antiguo, es así, da como una calidez y reconforta, pero al mismo tiempo el gato, ese manso del café, casi divino, ¿no? Perdura en la eternidad del instante, vive en la actualidad, a diferencia de los hombres que viven en el tiempo y en la sucesión, ¿no? El contacto... Sí. Perdón, como, bueno, hoy, en los escritos de hoy, en los estudios de hoy, se habla mucho como el gato, fíjate que dice el mágico animal, y digo, sí, casi como que viajó al futuro con la literatura, me da esa sensación a mí cuando lo leo, no quiere decir que la apreciación esté bien, obviamente. No, está bien, las lecturas son múltiples, no, nada está bien y está mal, o sea, cada uno, el hombre en el tiempo, el gato en la actualidad o en la eternidad, dice algo. Sí, Mirta, querías participar. Ahí está. No, digo que ahí utilizó una figura llamada oxímoron, cuando habla de la eternidad en un instante, como algo contradictorio. Sí, bueno, que es verdad. Parece el mucho. Oxímoron, como una figura que expresa la contradicción, también aparece, ya lo vamos a ver en El guerrero y la cautiva también, pero claro, la eternidad y el instante, ¿no? El tiempo es una mera ilusión, según Borges, y queda abolido, no porque él se sienta eterno o porque su arte sea capaz de ser preservado para siempre en la eternidad, sino porque él no es nadie, él niega constantemente la identidad personal, así como también Dalman la niega en un momento cuando dice, Dalman minuciosamente se odió su identidad, ¿no? Esto es algo que aparece también después que menciona la escena del gato, ¿no? Pero el tiempo es un factor crucial en el significado del texto, ¿no? Ya que se traza nuevamente una frontera entre el presente y el pasado. Acá hay otra frontera, la temporal, ¿no? El pasado fuera del tiempo, sí.
No, y digo, también ahí aparece cuando dice que lo va a dejar el tren en otro lugar, le dice, distinto al que se baja, al de siempre. Ahí hay como él, si es que está soñando supuestamente, o está dormido en una sala de operaciones, o lo que fuere, como que él le va armando su propio espacio, porque va a un lugar desconocido de alguna manera, ¿no? Y después parece que retrocedió en ese lugar, pulpería, por decirlo de alguna manera, donde se baja. Me llama mucho la atención, me gusta en realidad, estos juegos que hace, ¿no? Que te hace pensar como en varios escenarios al mismo tiempo. Y con respecto al tiempo también, si alguien también levantó la mano, acá dicen que los aportes se hagan al final. Ay, bueno, es muy complejo que todos nos pongamos de acuerdo. ¿Dalma viajó en el tiempo hacia atrás o es una metáfora? Y bueno, eso depende de cada lectura, ¿no? Eso depende de la lectura, de cada uno. Lo que estoy diciendo es que el tiempo del sur es el tiempo del pasado, ¿no? Sí, Blanca. Sí, Liliana, Blanca, querían hablar y veo que están levantando la mano. Vamos a ver si se oye. Tenés el micrófono silenciado, Liliana, no podés así, no te vamos a escuchar. Bueno, sigo avanzando entonces. Hay también otra frontera con respecto al clima, ¿no? Fíjense cuando dice, ya el blanco sol intolerable de las 12 del día, ese sol que era el sol de la ciudad, ¿no? Que obnubilaba, era el sol amarillo que precede al anochecer y no tardaría en ser rojo. La llanura y las horas lo habían atravesado y lo habían transfigurado, ¿no? A Dalman. O sea que con ese paso hacia el sur, hacia el pasado, ¿no? Al mismo tiempo hay un viaje hacia el futuro en el tiempo, ¿no? Desde el mediodía vamos avanzando hacia el atardecer y ya el sol pronto no tardaría en ser rojo. Ese rojo puede pensarse también como una representación de la muerte, ¿no? De la muerte a cuchillo, del duelo, ¿no? Hay otros ensayos, volviendo al tema de los animales que mencionaba Susana y al tiempo, hay otros ensayos, esto puede verse claramente en el ensayo de otras inquisiciones que se llama El Ruiseñor de Keats. Keats era un poeta inglés que descubrió que el pájaro que cantaba esa noche para él era el mismo que había cantado antes para reyes y para bufones. Cada ruiseñor es todos los ruiseñores, ¿no? Su inmortalidad y la inmortalidad de su canto están aseguradas por la inmortalidad de la especie, ¿no? Entonces Borges se siente aniquilado ante el tiempo de los hombres, se transforma en un percibidor abstracto del mundo. Se ve en otras cuentos, del Keats, por si alguno quiere leerlo. Hay también una frontera entre los espacios, ¿no? Entre el espacio cerrado de la ciudad, de la clínica, y cuando pasa al sur, dice Dalman, todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y de alguna manera secreto, ¿no? Ese espacio abierto, ilimitado, ¿no? Desierto, hace descubrir la propia identidad y marca el destino. Aquí hay una relación muy estrecha entre frontera e identidad, ¿no? Cuando cruza la frontera y pasa ese espacio abierto, ilimitado y vasto, descubre su identidad, ¿no? Cuando Dalman camina hacia la estación, al otro lado de las vías y luego hacia el almacén, el almacén de los que solo existen en el sur, ¿no? Va disfrutando de los aromas, él menciona el olor del trébol, ¿no?
Hay otro tema, hay otro elemento que nos cautiva también en el almacén, que es la presencia de ese hombre viejo que está como cosificado, petrificado, seco, diminuto, que está en el suelo, que también es la manifestación del tiempo como suceso en la vida de los seres humanos, ¿no? Que pule, que desgasta, que aniquila. Y Borges lo compara gráficamente con una sentencia usada 1 y 1000 veces a través de las generaciones de los hombres, ¿no? Ese que está tirado ahí en un rincón. ¿Se acuerdan de ese elemento del cuento? Le tira el cuchillo. Es el que le alcanza el facón, el cuchillo. El que le alcanza el facón, exactamente. El que le alcanza el facón. Estaba dormido y de repente, como dormido, quieto, él no participaba en nada de todo lo que había ahí mientras le tiraban las migas y eso. Y de repente él es el que le tira el cuchillo. Él es el que le tira el cuchillo, el que lo pone en ese lugar, ¿no? Sí. También lo está desafiando, el que lo pone en ese lugar para que él vaya a buscar su propia muerte. Era el destino. Como si fuera el destino, Es exactamente. algo preescrito ya, diríamos así. Para antes, el único lugar donde puede ir a parar es ese boliche, y ahí la mezcla de la civilización y barbarie, diríamos decir. Él que tiene un libro para leer, Las 1001 noches, y los otros que están, que representa, diríamos, el gauchaje. Exactamente, exactamente. Sí, Raquel, querías hablar. Sí, yo quería preguntarte porque en una parte del cuento dice extático, ¿no es cierto? Y yo leí el PDF y digo, hay un error de ortografía acá, porque pensé que se refería a estático, pero busqué el significado y bueno, estático, como yo sabía, es que está en una misma posición, digamos, en un mismo estado, pero extático es que está en una situación, digamos, como de éxtasis. O sea, no sé si está mal, porque a veces hay errores en los PDF. No. Pero ¿es extático con X? A ver, ¿dónde está la palabra? A ver que lo busco en mi texto. ¿En qué parte del cuento está? Cuando habla del viejo. A ver. Del viejo que está tirado. Que le tira la daga. Sí, a ver, yo estoy tratando de buscar en las páginas, pero bueno, no sé cómo decírtelo porque quizá no coincida en lo que tenés vos. Me extrañó esa palabra porque en realidad nunca la había visto. No, está bien, es con X, extático, de éxtasis. Está De bien, éxtasis, a mí también. ¿no es cierto? No me había percatado, pero está bien. Y muchas veces nos vamos a encontrar en Borges con estos términos tan precisos que bueno, que es necesario ir en busca de ayuda para lograr su pleno significado, ¿no? Pero sí, con diccionario en mano hay que leerlo. Con diccionario ¿sí? en mano, pero Bueno. si nos ponemos a pensar, el estado de éxtasis previo a ese reto a duelo que puede tener el gaucho que le tira, el viejo que le tira la daga, es acertado, es posible, tranquilamente. Claro, claro. Pero sí, también, como también también podría ser estático con ese, claro. Como yo lo imaginé como duro, pero claro, en ese caso es con X, estaba en estado de éxtasis. Pero este término es mucho más rico, ¿no? Acá dice Diana que el pasado claro es el que sí. le permite la muerte soñada, exactamente. El pasado es el que le permite la muerte soñada, ¿no? Es una pregunta, es una pregunta la que hago. ¿Es eso? Yo lo interpreté así. Sí, claro que sí, puede ser, sí. O sea,
A ver, siempre cuando vamos a trabajar los textos, yo no tengo la última palabra, digamos. Hay tantas lecturas como lectores posibles. Puede ser así o puede no ser así, ¿no? Yo me inclino por ese lado, ¿no? Que es el pasado el que le permite la muerte soñada, que es el criollismo, el que de alguna manera provoca a Dalman a pelear, lo tienta. Y aquí el desafío se evidencia en la actitud criolla, ¿no? Que cautiva al personaje y que le insinúa el duelo como fin, como destino que él mismo ha construido, ¿no? Ese criollismo lo captura, es la forma de morir que de alguna manera él acepta, que elige. Es la muerte soñada como un destino sudamericano, ¿no? La muerte que el sur decide y que no hubiera sido posible en la ciudad, ¿no? Porque es una muerte a cuchillo. Y que él mismo se encaminó durante todo el trayecto para terminar igual que su abuelo del antepasado romántico. Mónica quería hablar. Mónica, te escucho. Sí. Bueno, yo quería agregar con respecto al perfil del personaje, que cuando se inicia el cuento hace referencia a su tarea, que es la de ser secretario en una biblioteca, y que de alguna manera él se inclina a toda esta cuestión del criollismo, con el paso de los años, el desgano y la soledad, es lo que dice al comienzo. Y después, a medida que avanzo en la lectura del cuento, noto que en el momento en que él toma el libro, cuando viaja en el tren, en realidad es como que lo lee, pero poco, porque en lo que más le interesaba es cerrar el libro y simplemente dejarse vivir. Como de algún modo, esto que comentabas vos al principio, el sur es no solo ir hacia una región geográfica, sino ir hacia el pasado, como si en ese volver al pasado, él pudiera ir descubriéndose a sí mismo, dejándose ser. Eso me llamó la atención con respecto al personaje, cómo varía en cuanto a lo que él es descriptivamente en un comienzo y cómo se va produciendo en él una cierta felicidad de dejarse ser en ese viaje que emprende hacia el sur. La última parte no escuché nada de la última parte, pero retomo la primera parte que mencionaste respecto a ese viaje. Sí. A ese viaje al sur donde de Borges nos da una imagen bellísima, que la ciudad se agarraba en suburbios. Cuando él empieza a encaminarse hacia el sur, desde el almuerzo, muy típico, ¿no? De caldos, servidores de metal, otro goce tranquilo y agradecido, y cuando dice, mañana me despertaré en la estancia, empieza a ver Borges empieza a nombrar una sucesión de imágenes casi cinematográficas del personaje, ¿no? Dice, vio, observó, vio, también creyó reconocer, ¿no? Es bellísimo ese párrafo que comienza en mañana y termina en literario, donde nos va enumerando todos los elementos que él va viendo a medida que avanza el tren hacia el sur. Es precioso, ¿no? Las casas de ladrillo sin revocar, los jinetes, las zanjas, y él dice, creyó reconocer, ¿no? Como volver a ver esas cosas que habían sido parte de su infancia o de su pasado, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguien quiere mencionar algún otro comentario? Todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo. Exactamente. Entonces, pensemos que todos los elementos que él va nombrando y todo lo que sucede contribuyen también a crear esta atmósfera de una situación límite, de un final ya vaticinado, imposible de desviar, ¿no?
la muerte, pero esa muerte y no otra, la muerte como una liberación a cielo abierto. Sí, Roque, Susana. Sí, Personalmente, tanto en el fin como en el sur, hay algo que personalmente me encanta, esa descripción de la vastedad del paisaje. Hace mucho hincapié en la vastedad, en el silencio, y da la casualidad que en las dos es el atardecer. Mucho Sí. hincapié en cómo va describiendo ese paisaje. Es verdad, es verdad. Susana, ¿qué querías decir? No, digo que otro término que vos preguntabas, algún otro que nos haya llamado la atención, ese párrafo que vos escribiste ya lo había marcado, y otro que me llama la atención, cómo lo llama el campo, campo desaforado. Me da una imagen así bastante, casi fuerte del campo, pero solitario al mismo tiempo, donde a veces no había otra cosa que un toro. Y simplemente decir eso, digo, es como una imagen, al menos a mí me resulta impactante, es como estar ahí, viendo un gran campo que se impone, pero a lo mejor hay un animalito nada más por allí. Y digo, esto aparte y ya no interrumpo más, digo, la literatura es parte del arte, no hay tantas interpretaciones como posibles de los que lo estamos leyendo, mirando, y tantas sensaciones diferentes. Es una maravilla. Bien, sí, es así, Susana. A mí la palabra desaforado me remite a lo bárbaro, ¿no? Que creo que también está presente, a lo bárbaro del sur, al hostil, a que todo puede suceder, a que no hay límites, ¿no? Me da un poco esa sensación. Sí, algo que puede pasar allí. No es un lugar simple, no es un lugar fácil. No. Que a mí me dio una imagen fuerte. Claramente no. Bueno, me gustaría, si pueden, para la próxima clase que lean Historia del Guerrero y la Cautiva, y vamos a seguir avanzando con algunos otros textos de Borges, con algunas generalidades. Desaforado le da la sensación de descontrol, dice alguien acá. Es verdad, también de descontrol. Nélida, ¿querías decir algo? Nélida. Vos habías dicho el Aleph para la próxima, el otro día. Sí, también el Aleph, pero no sé si llegaremos. Vamos a Historia del Guerrero y la Cautiva, después vemos el Aleph. El Aleph, Historia del Guerrero y la Cautiva. Gracias. Historia del Guerrero y la Cautiva, que está en el Aleph, que está en el libro del Aleph, ¿no? Ah, está en el libro. Sí. Gracias. Por nada. A ver, me pongo la cámara un ratito, aunque... Sí. Sí, porque así te vemos. Sí, lo que pasa es que la apagué porque es una forma de tener mejor conexión de internet. A mí también me gusta verlos y que me vean. Sí, porque se te ve toda borrosa. Sí, antes bueno. te veías más linda antes. Ay, gracias. Bueno, ¿qué va a ser? Es lo que sucede con la tecnología. ¿Qué hacemos? Jackie, Entonces, sí, Alberto. Yo diría que tenemos que buscar alguna forma de que no se interrumpa tanto. Está bien la participación y es lo que buscás vos y me parece perfecto. No, y enriquece mucho. Sí, pero se interrumpe demasiado diríamos, el hilo del discurso, de tu discurso. Habría que buscar la forma de encontrar que los comentarios que hagamos no interrumpan. Y podría ser que los escribamos como si se está escribiendo acá. Sí, también. ¿sabés lo que pasa? Es que si los escriben y yo estoy dando la clase, aparecen en la pantalla y se van rápidamente y no llego a leerlo. No se alcanzan a leer a veces entero.
Pero escuchen, lo que podemos hacer, que se me ocurre ahora para organizarlo mejor, es que dé yo una clase más expositiva en los primeros 40 minutos y los últimos 20 minutos. Un auto. Y los últimos 20 minutos dejarlos para comentarios. Si a ustedes les parece mejor, hacemos así. Así no se interrumpe el hilo del discurso. Sí, Adriana. No se interrumpe. Está bueno que podamos hablar también. Está bueno poder escuchar qué pensó cada uno. Eso enriquece también. Sí, pero Sí, me como es gusta, un corto si no tiempo. es un monólogo. Sí, Adriana, te escucho. Sí, me resulta enriquecedora la participación. Bueno, hacemos así entonces, para organizarnos bien para la próxima clase. Yo hago un desarrollo durante los primeros 40 minutos y luego, en los últimos 20 minutos, abrimos el diálogo. Adriana, sí, te escucho. Sí, ¿se había escuchado o no? No. No se escuchó. Luego lo escribo, no importa. Te escucho, Adriana, ahora sí. Que en otros cursos hacemos una parte de la exposición, se corta en el medio, se pueden hacer aportes y después al final nuevamente los aportes, porque son enriquecedores, pero cortando tanto y encima con las dificultades tecnológicas, perdemos mucho tiempo y realmente es imposible seguir. Gracias. Ese ruido. Tenemos que tener desactivados los micrófonos mientras están hablando otras compañeras. Si estuviesen en la presencialidad, si estuviésemos en la presencialidad, podemos comentar y muchos así. Así en la virtualidad es muy difícil. Entonces vamos organizando así. Ustedes guarden comentar lo más importante, consideren, guardan el final de la clase. ¿Les parece? Pero bueno, hay que se viene un año complicado y no nos queda otra manera. Les mando un beso a todos y cuídense y nos seguimos. Adiós.